Hola Michael, buenos días. Hola Juan, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Señor. ¿En qué quedamos la clase de ayer? Hagamos un recuento que decís que hoy hay examen. No, pues hoy terminamos las exposiciones que faltaban, que eran dos, y después entrábamos a otro tema. Muy bien. ¿Qué temas son los de hoy? Hoy toca, no me acuerdo si es Neoliberalismo globalización. y globalización, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Tenemos un par de minutos que se conecten más personas y vamos revisando, ¿vale? Ok. Hola Michael. Hola, profe, buenos días. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ok. Juan, ¿sabes a quién le tocan esos temas? Señor, ¿A quién le toca neoliberalismo y a quién le toca globalización? neoliberalismo creo que le toca a Juan Giraldo, si no estoy mal, y ahí globalización a Johan. Al monitor. Listo, mi hermano. Ok, muchas gracias.
Hola, Johan. Buen día, profe. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, sí, señor, gracias. Cuénteme cuál es el orden de hoy. Pues faltan dos exposiciones del neoliberalismo y la globalización, y ya entramos a los otros temas. Perfecto. ¿Cómo te fue con el tema de Patricia Cueto? Profe, yo le intenté llamar apenas acabó la clase, y después, pero no me contestó. Me decía que correo voz. Y después la llamé como a las 5 de la tarde y tampoco contestaba. Hoy sí no la he llamado, la verdad. Listo, voy a mirar cómo se pueda con la noche, si no, entonces te recomiendo mañana organicemos ese tema para que no empiecen a molestar con el tema de Vale, pues. Listo. Arranca entonces, qué tema? Neoliberalismo, ¿quién le toca? Profe, buenos días. Yo ya le envié el artículo, ¿vale? Danilo. ¿Qué hubo, Danilo, hermano? Listo. ¿Sobre qué es el artículo, Danilo? El gobierno eliminará impuestos a envíos internacionales menos de No, $200. perdón un segundo, no le escucho. ¿Cómo? El gobierno eliminará impuestos a envíos internacionales menos de $200. ¿El gobierno eliminará impuestos? Sí, señor. ¿Sobre qué? Sobre envío de correo postales y envíos de correos urgentes. Listo, cuéntanos un poquitico sobre eso. Más que todo trata que está en un proyecto, el cual el Ministerio de Hacienda busca que por medio de decreto busca eliminar el pago de tributos aduaneros a los envíos que lleguen al país por la red oficial de correo. ¿Cuáles son los agentes? Los agentes son Ministerio de Hacienda, Persona Natural, Empresas de Envíos y la IAM. Muy bien, Colombia y los países donde se exporta. ¿La variable? Correcto. El proyecto está en proceso de ser aprobado. Se aumentaría más los envíos vía postal que lleguen al país, ya que este envío es eficaz. Se utilizaría más, ya que la movilidad de servicios con información disponible está en cualquier lugar del mundo. Una solución es que si se llegara a aprobar la ley, ya que disminuye costos en envíos y se ahorraría esos recursos y aprovechándolo en otros sectores. Acuérdese que la solución es personal, ¿no? Entonces, ¿usted enviaría o no enviaría? Eso es lo que tenemos que analizar de acuerdo con el artículo. Déjeme, yo lo leo y revisamos, pero le falta un poco más como de contexto o contenido al desarrollo de... Sí, vale. Juan, ahí le comparto pantalla, Johan Díaz, perdón, ahí le comparto pantalla para que arranquemos con la sustentación porque el otro compañero no llegó. Si no llega, yo hago la siguiente sustentación, pero hágale usted entonces a ver cómo nos va. Vale, profe, ya comparto pantalla. ¿Listo? Bueno, pues buenos días a todos. Mi tema es la globalización. Y pues vamos a ver, entonces acá está el índice, es el que es el flujo de capital, actores de la globalización, ventajas de la globalización, riesgos y desventajas, y la desglobalización. Entonces empezamos con qué es. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión, es una palabra clave, entre las diferentes naciones del mundo, en un plano económico, político, social y tecnológico. Este término se usa más o menos desde los años 80, después de la Guerra Fría,
donde hubo una gran unión entre los distintos países y desde que los adelantos económicos y tecnológicos se han facilitado y pues acelerado. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. En la actualidad, los factores de producción como son capital, trabajo y tecnología fluyen de un país a otro gracias a la globalización. Entonces acá vamos a empezar a manejar pues un tema que nació a raíz de la globalización y es el flujo de capital. Pero Existe el entendamos que un capital factor de comercial. producción, perdón, lo interrumpo, entendamos que un factor de producción que es la tierra, esa no se puede exportar. ¿Listo? Muy bien. Bien, son los productos, exacto. Muy bien. Entonces, como estaba diciendo, el flujo de capital, tenemos tres tipos de capitales: el capital comercial, el capital productivo y el capital financiero, que son los tipos de capital que se movilizan alrededor del mundo gracias a la globalización. El flujo de capital comercial es el capital que se utiliza en la comercialización de bienes y servicios en el mercado mundial para obtener pues, ciertas ganancias. Aquí podemos mencionar como un ejemplo a Coca-Cola, que surte sus productos a casi todos pues, los países del mundo, ¿no? Entonces, todos conocemos los distintos modelos que son Coca-Cola. Está el flujo de capital productivo, que es el capital que se invierte. Devuélvete a Coca-Cola. Claro. Aquí podemos identificar una característica y el modelo de comercialización de Coca-Cola es bastante complejo, ¿cierto? Pues es una empresa que tiene más de 100 y pico de años. Coca-Cola fácilmente puede comprar 3 o 4 veces a Colombia, solo con sus utilidades. O sea, miremos el monstruo que puede llegar a ser esta empresa, ¿cierto? ¿Qué hace Coca-Cola? Coge cerca del 95% de sus utilidades y las reinvierte en publicidad, ¿cierto? Uno imagina que eso es mucho. Ese 5% puede ser el PIB de Colombia. Si permanentemente no está impactando con publicidad, pues seguramente Pepsi o alguna otra bebida le va a empezar a ganar en el mercado. ¿Cómo compite? Pues saca nuevos productos, Coca-Cola cero, Coca-Cola sin azúcar, saca otro tipo de características para empezar a generar ese desarrollo comercial en los diferentes países. ¿Listo? Muy bien. Vale. ¿Su hermana está en clases? El flujo de capital productivo, sí, es mi primita, por eso se escucha de fondo. El flujo de capital productivo es el capital que se invierte en la compra de factores de producción para fabricar bienes y servicios. Entonces, un ejemplo de este puede ser la empresa Nike, que tiene sus fábricas de producción en China y en Vietnam. Entonces, es un capital que invierte en fábrica, invierte en industria. Entonces, en países como China y Vietnam, que tienen mucha mano de obra, o pues Vietnam respectivamente en torno al material, la materia prima de los zapatos, como lo son el cuero y distintas otras. Entonces, es el flujo de capital productivo. Entonces, miremos que uno de los factores de producción, que es el trabajo, ¿cierto?, que es el que maneja más o menos el 70% del precio de venta final, tenemos que trasladarlo a otro lado. Por eso yo les decía, es muy costoso el salario mínimo en Colombia, ¿cierto? Porque hace que el precio del producto se dispare. Entonces, si Nike coloca una planta en Colombia, pues el precio del producto lo saca del mercado, o la utilidad lo saca del mercado. Esos tenis Nike que pueden costar 250.000 pesos, seguramente a costo le salen a 30.000 a 40.000. ¿Listo? Entonces, el tema de la rentabilidad de la empresa puede llegar a ser muy alta siempre y cuando esos productos se vendan. ¿Listo? Muy bien. Dale, pues. Y el último flujo de capital es el financiero, que es todo el dinero que se invierte en otro país en forma de inversión directa extranjera o por medios de créditos. Pues en este caso podemos mostrar o mencionar a la empresa Nestlé, que invierte en muchos países del mundo como una gran empresa transnacional. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, Nestlé invirtió hace poco en hectáreas de café. Entonces, mejorando pues las hectáreas, fertilizando y todo eso, productos, pues primeramente obvio como resultado para ellos de que van a obtener el café y segundo como también pues una inversión a futuro en Colombia o en las granjas de café. Perfecto. Aquí hay algo importante que hay que definir, que eso se conoce como inversión extranjera directa. Notemos lo que pasó, por ejemplo, con Bavaria.
¿cierto? Una empresa que utilizó los recursos naturales colombianos, ¿cierto? Después Bavaria se vende a una empresa que se llama SAP Miller y después a una empresa china. Simplemente vendieron, se fueron del país y siguen generando ventas. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno colombiano, habiéndole ayudado durante mucho tiempo, utilizaban nuestros recursos, le disminuían impuestos, la mano de obra, todo lo que se generaba. Apaga un segundo el micrófono, Johan, por favor. Me toca salir. Listo. ¿Ya me oyen ahí, sí? Juan, Michael, ¿me oyen ahí? Sí. Sí, profesor. Sí, señor. Entonces, bajo esa estructura, ¿qué es lo que pasa? De los pocos gobiernos, como el colombiano, utilizan unas buenas políticas de inversión extranjera directa. Entonces le dicen a la gente, hey, traiga su dinero a Colombia, pero no se lo puede llevar tan rápidamente. Entonces le pone como un filtro o le da garantías para que ese dinero dure en Colombia mínimo 10 años. Existe un término, y pueden tomar nota de eso, que se llama capitales golondrina. Esos capitales golondrina, la idea es que no lleguen a Colombia. ¿Qué significa eso? Que Colombia utiliza y da una buena tasa de interés, ¿cierto? Con títulos de gobierno, eso se pueden llamar TIDIs o TES, que son títulos del Tesoro Nacional, ¿cierto? Sí, colocamos ese tipo de productos, pero resulta que México coloca una mejor tasa, los inversionistas se llevan el dinero de Colombia y lo llevan para México. ¿Cuál es la idea? Pues este flujo de capital financiero. Muy buen, como lo dice Johan, el tema Nestlé es hacer inversión en café. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia con el café? Nosotros nos dedicamos a escuchar toda la vida que Colombia es exportador del café más suave del mundo. Pero tenemos un problema. Ni el gobierno, ni los productores o los campesinos o los cafeteros se preocuparon por actualizar los colinos. ¿Qué son los colinos? Pues los arbolitos de café. Entonces ya son árboles muy viejos que no generan la misma producción. Entonces, miren lo extraño del negocio. Colombia le termina comprando café a Ecuador o a Brasil para revolverlo con el nuestro y poder cumplir con la cuota exportadora. O sea, ya ni siquiera producimos para el consumo interno y para la exportación. Entonces, debemos preocuparnos mucho por ese desarrollo. ¿Qué hace Nestlé? Nestlé trae su capital, hace una inversión a futuro. Colombia termina siendo un excelente país para la generación de inversión extranjera directa, ¿cierto? Y le genera utilidades a las empresas. Entonces, ese flujo de capital es indispensable o es ideal que venga a Colombia, ¿cierto? Pero para que genere rentabilidad en Colombia. No simplemente que coja Nestlé la utilidad y se la lleve, sino simplemente que genere empleo, que genere inversión, que genere el desarrollo de tecnología. ¿Para qué? Para que ese proceso pueda llegar a funcionar. Y eso no se estructura como un desarrollo de globalización a nivel mundial para la adquisición de productos. ¿Listo? Muy bien, Johan, continúa. Vale, perfecto, gracias. Listo, entonces acá ya pasamos a los actores de la globalización. Aunque en la globalización participan todos los agentes económicos, es decir, todas aquellas familias, empresas o estados que influyen económicamente, hay algunos que cobran pues especial relevancia. Uno de estos es pues los bancos multinacionales. Se forman de capital extranjero y participan en operaciones financieras de inversión. Su objetivo es incrementar el capital de los países apoyando a las multinacionales en sus inversiones en diferentes países. Perfecto. Aquí podemos identificar, por ejemplo, Bancolombia tiene sedes a nivel, en algunas partes del mundo. Podría llegar el banco a ser uno de los bancos más grandes colombianos, ¿cierto? A nivel internacional. Lo mismo pasa con Davivienda y con otros bancos. Si yo voy a hacer desarrollos comerciales con China, por ejemplo, o viene un chino, ¿cierto?, a hacer escenarios comerciales con Colombia, pero no tiene cuenta en uno de los bancos naturales que existen en Colombia, pues es muy difícil la transaccionalidad. Hablando de globalización, existen... apaga otra vez tu micrófono, Jonathan. Listo. Hablando de globalización, nosotros podemos encontrar unas estructuras naturales como son las tarjetas de crédito. Hay unas franquicias, ¿cierto?, que se llaman Cirrus, Maestro, Diners Club, American Express, ¿cierto? Usted le dan una tarjeta con esa, por ejemplo, Bancolombia le da una tarjeta con
ese remoquete, ese pedacito que dice Cirrus o Maestro o American Express, usted puede ir a cualquier parte del mundo y paga con su tarjeta de crédito. Eso no significa que en el restaurante de comida china en Japón, ¿cierto? Valga la tontería que estoy diciendo, el traslado sea en pesos. A usted le hacen una conversión a dólares y simplemente esa franquicia le paga a ese restaurante en dólares. Y cuando usted le van a cobrar en Colombia, pues simplemente le hacen la tasa representativa del mercado para cobrárselo en pesos. Eso se hace en línea, eso no es que usted se demore allá pagando 8 o 15 días mientras llega el dinero, usted paga en línea, si tiene el cupo pues lo maneja, serían factores de la globalización por un tema comunicacional. Antes desarrollar actividades comerciales con el exterior, llámese importación o exportación, ¿cierto? Tenía un escenario un poco más complejo, pero el tema del banco multinacional facilita. Entonces, cuando yo voy a hacer una exportación, hablo de una carta de crédito. Mejor dicho, ustedes conocen un poco más de fondo de eso, pero el contexto natural es eso, con cartas de crédito y con los permisos, entre comillas, financieros, hace que se facilite esa transaccionalidad, ¿cierto? Que nos decía Johan, donde vamos a utilizar los factores de producción, que son trabajo, capital y tecnología, porque la tierra no la puedo sacar. ¿Listo? Muy bien, continúo. Bueno, entonces el siguiente actor de la globalización son las empresas multinacionales. Son empresas que venden bienes y servicios en el extranjero o también producen bienes y servicios en el extranjero en sus diferentes filiales, ¿sí? Entonces, como hablábamos de ahorita de Coca-Cola, Nike y Nestlé, pues son de esas empresas que son como las encargadas de comercializar entre diferentes países. Las instituciones internacionales son organismos que facilitan las transacciones comerciales y financieras entre los actores de la globalización anteriormente mencionados. Son entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y entre otros. Entonces son como los intermediarios entre estas dos anteriores actores de la globalización. ¿Para qué sirven? Por ejemplo, el Banco Mundial, como explicaba antes, prestaba servicios a países financieros de crédito para ayudarlos a producir más y a invertir en sus respectivos países. Entonces ayudaba también a la globalización a generar distintos pues, empleos y también productos que puedan negociar con el extranjero. Perfecto. Miren una cosa bien importante. Apaga el micrófono, Johan. Miren algo importante de identificar con estos actores de la globalización como instituciones internacionales. Podemos hablar del FMI, del BM, del BID, que es Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cierto? Estas son entidades a las cuales Colombia está adscrita, ¿cierto? Pero el mayor representante sería Estados Unidos porque ha colocado la mayor cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hacen estos fondos o estos bancos? Le prestan dinero. ¿Recuerdan el tema de deuda externa? Estas son las entidades a las cuales los países les deben dinero. Entonces, Colombia tiene una intención de hacer vías 5G, 4G, 3G, todo eso que venían haciendo. Quitemos de lado a Odebrecht y la corrupción, pero estas entidades son las que le prestan el dinero, ¿cierto? Estas entidades son literalmente capitalistas y le dicen al gobierno nacional, yo le presto el dinero siempre y cuando ellos entiendan que se va a devolver esa plata. Una manera sería subiendo impuestos. Si yo le digo, si el Fondo Monetario Internacional dice a Colombia, suba los impuestos, ¿qué está haciendo? Garantizando el pago de ese préstamo. Si yo subo los impuestos, hago que la gente le dé más plata al Estado, el Estado deja de gastarse los ingresos normales y producto de todas esas acciones hace que le pueda pagar esos créditos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Listo? Esa sería como una de las estructuras. Lo otro para lo que sirve es para resolución de conflictos. Entonces resulta que yo, especialmente, estas no tanto, pero sí ahí viene la Organización Mundial del Comercio, donde Juan es el representante, Juan Uribe es el representante de Canadá, sí, y Alejandro Escobar es el representante de Colombia y realizamos un desarrollo transaccional. Y Alejandro no le cumple a Juan. Juan demanda frente a esa entidad o ese actor, institución internacional, y ahí se genera el análisis o la estructura o la ley, la legalidad, la normatividad, que dice quién responde y quién no, y eso hay que cumplirlo.
¿Listo? Algo así como con lo que le pasó a Colombia con Nicaragua cuando perdimos un poco, ¿no? De metros de océano, ya, porque un presidente loco pues regaló ese tema. Entonces, estas instituciones internacionales son las que ayudan también a mediar en ese desarrollo. Continúa, bien, muy bien. Listo, acá ya entramos a las ventajas. Antes las características principales de la globalización. Ese es el libre comercio, como ya lo había mencionado, la interconexión entre países, la industrialización, ya que Pero pues ahora la tecnología libre comercio se refiere a que yo pueda llevar mis productos a otro lado, se refiere a disminución de aranceles o a cero aranceles. ¿A qué se refiere eso? a las dos primeras. Entonces yo puedo ahora comercializar con casi todos los países, pues ahora tenemos las tratados de libre comercio que hacen que las aranceles y medidas no arancelarias pues se vean en cierto sentido disminuidas para facilitar ese libre comercio entre los distintos países. Entonces, La analicemos esto industrialización, estructuralmente, analicemos estructuralmente que del libre comercio lo hablaba Adam Smith, David Ricardo, que son los padres de la economía. Ellos siempre tenían la intención de que el consumo, perdón, que la producción fuera más alta que el consumo interno para que ese excedente lo pudiéramos llevar fuera del país. ¿Listo? Cero aranceles o aranceles mínimos o simplemente con el Tratado de Libre Comercio que se vayan disminuyendo los aranceles hasta el... ¿Listo? Muy bien. Industrialización. Joan. La industrialización, entonces pues ahora la tecnología y los diferentes medios de trabajo han hecho que, digamos, que la tecnología llegue de un país a otro y esta se pueda industrializar y pueda invertir más en su tecnología para producir más. La conectividad y las telecomunicaciones. Espera un segundo, hablemos de industrialización. Apaga otra vez tu micrófono para aportarle a eso. Cuando hablamos de industrialización, entonces, miremos una característica. De los pocos países del mundo que le han podido hacer una competencia gigante a Coca-Cola ha sido Colombia. Hay un producto que se llama manzana Postobón, ¿lo conocen? Ese producto le ha dado en la cabeza a Coca-Cola. Si manzana Postobón y sus derivados, ¿cierto? Todas las otras sabores que ustedes conocen de Postobón, baja el precio, Coca-Cola debe bajarlo. Si manzana Postobón saca una promoción de vasitos y no sé qué cuento, Coca-Cola debe hacerlo, porque esa es a diferencia de otros países, esa es la que ha marcado la parada. ¿Pero por qué? Porque no había planta de producción en Colombia. En el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Se estructuró que se maneje una embotelladora y eso ya disminuye el costo y lo puede hacer un poco más competitivo. A eso se refiere el tema de la industrialización. ¿Cómo reacciona Postobón? Pues le compra la franquicia a Pepsi. Noten que en Colombia quien distribuye Pepsi es Postobón para hacerle un contrapeso a Coca-Cola. O sea, como escenario suena bien, ¿listo? Como mercado suena bien, pero ahora voy a atacar ahora a Postobón. ¿Qué hizo Postobón? Recuerden que habían muchas pequeñas embotelladoras en los diferentes departamentos. Postobón lo que hizo fue agredirlas y comprar toda esa vaina. Entonces, en los Santanderes había algo que se llamaba Cola Sol, y entonces eso lo compró Postobón y acabó con ese mercado. Terminaría siendo, entre comillas, un duopolio o un oligopolio, porque no dejan que los pequeños... las pequeñas empresas de bebidas gaseosas puedan competir en el mercado. Entonces, la industrialización también tiene un efecto complejo, ¿cierto? Con lo que vamos a ver en la siguiente sustentación que se llama neoliberalismo, donde se acaba ese tema de bienestar. ¿Listo? Entonces, la industrialización buena por el lado tecnológico, pero malo porque termina agrediendo otros sectores económicos que podrían estar funcionando de alguna manera. ¿Listo? Muy bien. Conectividad y telecomunicaciones. Entonces, la conectividad de las telecomunicaciones, el desarrollo pues, de las tecnologías, las comunicaciones y el Internet han sido piezas fundamentales para la globalización. Pues ahora las personas, los políticos, los empresarios, entre muchos otros, buscan las comunicaciones rápidas y sin fronteras, a fin de compartir e intercambiar conocimientos, información, tecnología y cultura entre países y pues regiones. Perfecto, conectividad lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes estudian en una universidad que se llama Universitaria de Colombia, ¿cierto? Pero no conocen las instalaciones debido a lo que estamos pasando en este momento. En algún momento ya van a llegar a conocerlas, son tremendas instalaciones, lo que sea, pero la conectividad es lo que hace que estemos en este momento en el desarrollo.
¿Que es el ideal en Colombia? No, falta muchísimo, debería ser mucho más fácil, mucho más rápido. Telecomunicaciones ya nos podemos referir pues al tema de telefonía celular o como lo estamos manejando en este momento. ¿Listo? Continúa. Vale. El movimiento migratorio, otra característica. La globalización impulsó el movimiento migratorio de millones de personas en busca de un mejor empleo y calidad de vida. Las empresas o corporaciones multinacionales comenzaron a ampliar pues, sus instalaciones a nivel mundial y a generar nuevos puestos de empleo y tránsito de personal de un país a otro, según pues, las capacitaciones, formaciones y disposiciones de cada individuo. Aquí hay un problema de eso. Miren el problema de nuestro vecino, que se llama Venezuela, afecta a todo un desarrollo migratorio hacia Colombia. ¿Listo? Entonces, ahorita tenemos bastantes extranjeros, especialmente venezolanos. No sé si sean todos los mejores venezolanos que vienen, no estoy diciendo que todos sean malos. Sí, hay muchos venezolanos pues que tienen empresa, que tienen dinero, que tienen recursos y vienen a establecerse a Colombia. Otros personas que traen todos sus recursos a Colombia, traen sus hijos para generar estudio, educación e investigación también en Colombia, pero no todos son buenos. Ese mismo efecto ocurre con Estados Unidos y Europa. Todos o la gran mayoría de personas quiere irse para allá a generar un desarrollo laboral, una mejor calidad de vida, como lo decía Johan ahora, con ese movimiento migratorio, pero eso genera un impacto económico. Entonces, identifiquemos, esto pasó en España hace unos 6 a 8 años, inclusive un poco menos. España es de las economías más desfavorables, ¿cierto?, de la Unión Europea, hablando de países grandes. Entonces, no va al ritmo de Francia, Alemania, ¿cierto? Entonces ahí genera un impacto. España genera un impacto negativo para la Unión Europea. Entonces, cuando se genera desempleo en España, ¿cuál es la respuesta inmediata de su presidente? Pues deportar gente que no sea española. Entonces deportó 250,000 colombianos, como 300,000 venezolanos, porque la intención, ¿cuál es? Sacar las personas que no pertenecen. Entonces, mire lo que está pasando. ¿Ustedes estarían en la disposición de sacar el venezolano que no sirva? Hola. Pues a mi parecer sí. Perfecto, pero entonces mira una cosa bien compleja. Hoy el bolívar, que es la moneda venezolana, no sirve para nada. Pero hace unos 10 o 15 años nosotros teníamos que pagar cerca de 17 pesos por un bolívar. Venezuela era el paraíso, además que tenía todos los recursos, tenía mucho dinero. Y como 5 millones de colombianos se fueron para Venezuela. Entonces tenemos que empezar desde la óptica, no es lo que nos está pasando hoy, sino tenemos que hacer un análisis económico. Si en Colombia hay como 3 millones de venezolanos, pues en Venezuela hay como 5 millones de colombianos. Entonces hablar de deportar o no cuando somos vecinos es muy difícil, porque resulta que el papá es venezolano y la mamá colombiana, o al revés. Entonces tenemos un cruce digámoslo así, como de razas, que es muy complejo hacer lo que hicieron estos presidentes hace poco, de cerrar fronteras, ¿cierto? Donde los hijos a un lado y los padres en el otro. O sea, genera un impacto bien fuerte. Y lo estoy colocando en todos los desarrollos. Lo más sano sería que Estados Unidos sacara a todos los inmigrantes. El problema es que Estados Unidos se construyó con inmigrantes, ¿cierto? A Europa le ocurre lo mismo, entonces requiere una cantidad de características que sean bien pertinentes para ese movimiento migratorio. Lo otro que hace bien complejo el tema de la globalización, y el movimiento migratorio es el tema de las drogas. No sé si han visto un programa que se llama Alerta Aeropuerto, ¿cierto? Donde ven todas las modalidades como envían o como utilizan a los humanos para el envío de droga. Eso hace que ese movimiento migratorio también sea un poco complejo y termine siendo en algunos casos ilegal. Resulta que nosotros tenemos una frontera viva, me refiero a eso, a la cantidad de kilómetros que tenemos con nuestros vecinos. Usted puede cerrar los puentes internacionales, pero usted mira por el río pasa un poco de gente. Por eso el tema de controlar la pandemia es bien difícil. Ya, no solo hablemos del desorden que ocurre en las ciudades, o por ejemplo eso de la fiebre aftosa, que eso pasó también hace como 1 año y medio o 2. Colombia era libre de fiebre aftosa y manteníamos nuestras exportaciones de carne normales. Resulta que empezaron a meter un poco de vacas de Venezuela y contaminaron unas fincas.
tan pronto se prende una alerta, a nivel mundial dejan de comprarle carne a Colombia. Entonces, eso fue en la costa atlántica colombiana. Vamos a suponer que desde el Meta se envía ganado. Eso está muy lejos de, pero tan pronto se prende la alerta de fiebre aftosa en Colombia, paralizan todas las exportaciones. Entonces, ese control migratorio, ¿cierto? Genera unos impactos a nivel económico y social. ¿Listo? Muy bien, Johan, continúa. Vale, profe. Sigue entonces la globalización económica como otra característica, y esta se refiere a la expansión de diversas actividades económicas que generó un acelerado intercambio pues, de mercancías, bienes y servicios a nivel nacional e internacional. Por esta razón, se han creado diversos pues, reglamentos de mercado en fin de observar y analizar la actividad económica de un país y pues, del mundo en general. Ahí viene, digamos, el tema de los aranceles y todas esas medidas que intentan como controlar, pero también analizar qué se importa y qué se exporta. Perfecto, pero agreguémosle también al tema de globalización económica. Resulta que la gran mayoría de países utilizan un término complejo que se llama dolarización de la economía. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener cuentas en su país con la moneda nacional, pero también puede tener cuentas de ahorro corrientes en dólares. Eso pasa en casi todos los países, excepto en Colombia. Me parece que es una política económica adecuada, ¿cierto? Para mantener una estructura. O sea, el peso colombiano es una moneda fuerte, no es de comercialización internacional. Con esto no estoy diciendo que el dólar sea la moneda mundial, porque no lo es. Lo que pasa es que el dólar es la principal moneda de comercialización, ¿cierto? Después viene el euro, que son monedas de comercialización, porque yo no puedo ir a Estados Unidos o decir, venga, yo pago en pesos, porque con los pesos no se hace nada. Tiene que haber una conversión. Por eso empezamos a hablar de esa globalización económica y en el siguiente punto vemos la integridad económica, ¿cierto? Donde utilizamos esa sigla que es TRM, que significa la tasa representativa del mercado. Entonces, esa tasa representativa del mercado no significa que solo sea entre el peso y el dólar, sino es una relación que hay entre cualquier moneda. Por ejemplo, la tasa representativa del mercado con el bolívar, que es la moneda de Venezuela, ¿cierto? Está en centavos, ¿cierto? Entonces uno tendría que dar centavos por un bolívar. El problema es que esa economía pues está hundida. Lo mismo pasa con la moneda argentina, la moneda brasilera, que ha tenido una devaluación muy fuerte. ¿Cómo mejoran esa economía rápidamente? Pues dolarizando la economía para darle un equilibrio. ¿Listo? Por ejemplo, en Argentina ya no quieren manejar pesos argentinos, sino quieren manejar son dólares, que sería como un escenario complejo. Hay un commodity, ¿cierto?, que se llama el oro. En momentos de crisis mundial, los países propenden por comprar oro, porque ese normalmente va subiendo de precio y protege el desarrollo económico. Entonces no sirve de nada comprar petróleo porque el petróleo sube o baja, el carbón o algún otro commodity. Yo compro oro que se mantiene como el valor. ¿Listo? Esa sería como el desarrollo de la globalización económica. Continúa, Johan, muy bien. Vale, y pues el último, ya como el profe dijo, es la integridad económica en torno a, en este caso, al dólar y al yuan, que es la moneda, pues el dólar es la moneda estadounidense. Se fue la onda. China, la intercambio Espera, dale de nuevo que se a perdió. países, lo cual Se perdió la señal. permite, ay, ¿me escuchan? ¿Aló? Dale, desde ahí. ¿Aló? Empieza otra vez con integridad económica. ¿Ahí ya? Sí, dale. Vale. Pues acá es representativa del mercado, que estaba diciendo el dólar, pues la moneda estadounidense, y el yuan, la moneda china. Entonces es esa tipo de facilidad que ahora se tuvo ya gracias a esa tasa para poder intercambiar bienes y servicios y poder recibir pues los pagos y los bienes que pues se realicen en cada actividad económica. Miren lo complejo que puede llegar a ser esto. A Colombia le cuesta trabajo poder mantener el poder de su moneda, ¿cierto? ¿Cómo hace eso? A través de un banco central que se llama el Banco de la República. Entonces, ¿cómo hace eso? El Banco de la República sube la tasa de interés, ¿cierto? Para que Juan Uribe y Michael Concha no saquen plata
de los bancos. ¿Por qué? Porque le sale muy costoso. Pero todos los días uno está gastando dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco de la República? Quitarle la plata a la gente para un control de inflación. ¿Listo? Eso sería una manera importante de... Pero aquí viene un problema. ¿Cómo controla su moneda Estados Unidos si en todo lado hay dólares? De pronto Juan Uribe tiene guardado $1 en su billetera, de pronto Michael tiene guardado otro dinero en su billetera o tienen cuentas en el exterior. Entonces, hablar de la masa monetaria de dólares americanos es pues bien alta, ¿cierto? Porque como es una moneda de transaccionalidad, hay que tener un desarrollo económico mucho más grande que el desarrollo económico que hay en Colombia, ¿cierto? Por eso esa integridad económica es bien fuerte. Ahora, es algo importante identificar que todo el dinero que vemos en noticieros o vemos en los libros no es real, no existe. Me explico. Cuando Ecopetrol va a pagar sus nóminas, ¿sí? ¿Cuánto será la nómina de Ecopetrol? ¿O cuánto será la nómina del Ejército Nacional? ¿Listo? Nos preocupamos